Lo cierto es que cuando uno empieza su caminar en el Señor y camina en el Señor, nos volvemos en personas que caminamos contra corriente de este mundo. El mundo va por un lado según sus ideas, según su forma de ser, su forma de pensar. Incluso tiene normas de vida, cómo llega a ser una persona, tiene parámetros, ¿no? Pero resulta de que cuando uno se entrega al Señor y uno empieza a caminar con el Señor, es como que vas contra la corriente, ¿no? Si vamos y vemos, ¿no?, que todo el caminar sin Dios va por una dirección, cuando tú te conviertes a Cristo, cuando abres tu corazón a Cristo, empiezas a caminar contracorriente de este mundo, contracorriente de todo lo que el mundo pueda decir o pensar. Incluso, ¿no?, uno se puede preguntar, ¿qué es lo que te lleva a buscar a Dios cuando todos los demás no lo hacen? Incluso todos los demás hacen su vida conforme lo que es normal para este mundo, pero ¿qué es lo que te hace a ti diferente de querer buscar a Dios? Amén. Vamos a leer, ¿no? Ahora, cuando el Señor se revela a tu vida, te ofrece cosas y te habla de cosas que van en contra de la corriente de este mundo. Entonces es ahí donde hay como un choque, ¿no? Porque uno dice, quizás el mundo, los amigos, la familia, te dice, es así la vida, hay que ir así, estas son las decisiones que tienes que tomar. Pero cuando tú te encuentras con el Señor, Él te ofrece una vida en la cual realmente vas en contra de la corriente de este mundo. Yo no sé si han podido ver esta serie que ha sido de mucha bendición para la iglesia, The Chosen, ¿no? Y la introducción, ¿no?, se ve varios pececitos que van nadando en una dirección, pero de repente aparece uno y se da la vuelta y va nadando en contra de lo que todos van, por donde todos van yendo. De repente otro y de repente otro. Y esto es lo que Jesús ha causado cuando llegó aquí a la tierra. Empezó a hablarnos al corazón a tal punto que nosotros decidimos, no es por acá, tengo que ir por el otro lado. Amén. Vamos a leer 2 versículos, ¿no?, que nos van a dar 2 ideas, ¿no?, muy fuertes en nuestro caminar con el Señor. El primero está en Oseas, en el capítulo 2, el versículo 14. Yo voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de los versículos las vamos a leer en esta versión, que es una versión más sencilla, pero tú la vas a poder leer en la versión que tú tienes en tu Biblia. Oseas 2:14 dice así: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Está hablando de que el Señor, ¿no?, y habla a Israel, ¿no?, como un esposo a una esposa. Entonces primero dice, Israel se volvió por otro camino, por otro rumbo, y quizás cometió muchos errores en su vida y contra mí. Pero lo que yo voy a hacer es que la voy a volver a enamorar, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar al corazón. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos atraer por Dios. Amén. Y eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestro caminar. Y eso no es solamente en el principio de nuestro andar en el Señor, sino esto va hasta el final y cada día de nuestras vidas. Incluso el Señor dice, yo la voy a llevar al desierto como una figura de que no es fácil la vida, que hay desiertos, hay pruebas, hay dificultades. Y es como que el Señor dice, yo voy a tomar a esta persona y quizás voy a permitir que pase por momentos difíciles y dolor en la vida,
para que ahí se vuelva a enamorar de mí, para que allí me busque. Amén. También, esta es la primera idea, ¿no? Que la vamos a volver a hablar más adelante. La segunda idea es que podamos comprender que el camino para seguir al Señor Jesús, como les decía, es contracorriente. Y a veces nos olvidamos que es contracorriente. En 1 Corintios 1, en el versículo 18 al 23, 1 Corintios 1, 18 al 23, el versículo 18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Versículo 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías, ¿no? Y el Señor ha dicho: he dispuesto en toda su soberanía que el Evangelio se iba a presentar de esta manera, ¿no? Y en ese tiempo, la cultura griega, los griegos, por su forma de... eran expertos en debates, eran expertos en filosofía, en conocimiento. Incluso todos ellos habían influido en el mundo de ese entonces de una manera muy fuerte. Entonces, si tú estudias la historia, ves cómo la influencia griega llega incluso hasta nuestros días. Su forma de pensar, que fue muy fuerte, la forma griega de pensar. Y los judíos tenían su forma de pensar en ese tiempo, ¿no? Que era que no creían, que estaban duros con el Señor Jesús, ¿no? Y ellos decían, ¿no? Por ejemplo, se ofendían, decían, ¿por qué? Porque ellos iniciaron el tema de crucificar al Señor, y cuando tú les decías, Él es el Mesías, ellos se ofendían, y aún hasta ahora muchos se ofenden. Y los griegos dicen, son tonterías, ¿no? Y nosotros estamos en una situación que cuando Dios toca tu vida, remueve tu mundo, remueve todo esto, es otro pensamiento, es otra forma de ver. Y tú te ves nadando contra corriente y te ves yendo en otra dirección, no pensando como la mayoría de las personas lo hace, sino buscando a Dios. Amén. Ahora, lo que les decía y lo que leíamos en Oseas, lo primero es de que tú puedas dejar que el Señor te atraiga. Amén. Y cuando nosotros somos llevados a ese desierto que nos hablaba en Oseas, lo cierto es de que cuando estamos en momentos difíciles, llegamos a evaluar lo que para nosotros antes era valioso, ahora ya no lo es. Y de repente las circunstancias hacen que te des cuenta que lo más valioso que tienes es nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿No? Y esto nos pasa muchas veces. Vemos a una muchacha, quizás madre soltera, quizás caminando en un mundo donde ha sufrido mucho desamor, mucho desengaño, ella también se ha equivocado. Esto nos pasa mucho en la congregación. Entonces de repente se acerca el Señor, ella se llena, le agradece y está ahí con Dios abrazando y caminando, ¿no?
Pero de repente pasa el tiempo y se da cuenta de que necesita a una persona en su vida. Dice, yo no puedo estar sola, yo necesito a un novio o alguien que me ayude, o finalmente para no sentirme tan sola en este mundo. Entonces, si está con la persona incorrecta, ella se apoya en esa relación y deja a Dios. Y de repente decimos, ay, ¿por qué ella no ha venido? ¿Qué ha pasado? Y varias de las respuestas que yo recibía de varias de las hermanas, ¿no?, que eran en un tiempo, estaban bien con el Señor, decían, no, lo que pasa es que he vuelto con Italia, yo ya no tengo tiempo, ya no. Entonces, uno ve constantemente que la necesidad del ser humano es apoyarse y buscar amor y aceptación en una persona de carne y hueso. Pero lo cierto es de que eso te va a fallar en algún momento. Y te falla. Y igual si buscas una afirmación en tus hijos, es hermoso un tiempo, pero de repente va a llegar un momento en la etapa de rebeldía, ¿no? Y por si acaso, ¿no?, a veces uno dice, bueno, era como una etapa, no sé, pues desde los que empieza uno a ser teen, adolescente, será hasta los 20, 21, ¿no? Pero ahora la broma es de que esa etapa entra en una segunda adolescencia hasta los 30, 35, ¿no? Y los papás siguen ahí aguantando lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces parece que el ser humano ha entrado en una segunda adolescencia, ¿no? Entonces se alarga la adolescencia y de repente se alarga la ofensa y el enojo contra los papás. Y solo cuando ya uno es mayor y cuando tiene sus propios hijos y entiende, estás abrazando a tus papás. Decir, ay, todo lo que me has aguantado, todo lo que no. Pero es como un periodo muy largo. Pero en todo eso los papás sufren, ¿no? Y si tú te apoyas en ese amor, también vas a sufrir. Y lo que el Señor quiere que nos demos cuenta es que Él es lo más valioso que puedas tener, tu relación con Dios. Ninguna persona te puede puede llenar ese vacío más que tú. Ahora, cuando tú estés llena de Dios, es más fácil amar a los demás. Lo haces sin condición, lo haces como Cristo lo ha hecho contigo, perdonas, tienes una mejor relación con la gente. Pero acá el punto es de que, Señor, tú lo eres todo. Y hoy, esta es una invitación a que tú le digas que sí al Señor, a que tú te dejes atraer por Dios, que tú le digas, aquí estoy. Amén. Yo recuerdo, yo me convertí muy joven, a los 15 años, ¿no? A los 16 estaba en una relación con el Señor muy hermosa y de repente empecé a nadar contracorriente, ¿no? De todo lo que podía una persona de esa edad tener, ¿no? Incluso ahora varias personas me ven y me dicen, qué fuerza de voluntad que tienes, ¿no? Pero lo cierto es de que yo les digo, no es fuerza de voluntad, no está en uno. Y yo quiero testificar eso. Es la obra de Dios en una persona que solo le dijo sí. Nada más, no hay nada extraordinario ni sobrenatural en una persona que tú puedas mirar que sí a Dios. No es esa persona, es la obra de Él. Amén. Si quizás nosotros lo viéramos en ese sentido, realmente diríamos, Señor, no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad, eres tú. Incluso en Daniel, lo que más me conmueve es que dice, Señor, ni siquiera oramos por nuestras propias fuerzas, sino oramos por tu gran misericordia, ¿no? No es Él, no somos nosotros, es lo que Él hace en nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos atraer por el Señor y solo decirle que sí, nada más. Y cada día, si tú sientes una invitación de Dios para orar, solo di que sí, déjate atraer.
y llega un momento en que pase el tiempo y le digas al Michael, ¿no? Al pastor Michael, es que, pastor, yo no le puedo decir que no al Señor. Yo solo le puedo decir que sí, así que aquí estoy. Amén. Solo hay que decir que sí a sus planes, a sus metas y a los sueños que tiene para ti. Porque el plan que Él tiene para ti es mejor de lo que tú has diseñado. El camino, aunque te parezca que es duro, que es difícil y cuestiones, ¿por qué esto me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Uno no se está dando cuenta que todas las cosas que te pasan, buenas y malas, son para formar a Cristo en tu vida. Si no hubieras vivido esta situación, tú no hubieras dicho, bueno, yo recapacito y me convertí en una persona más humilde, más abierta, con más empatía. Pero todo lo que el Señor permite te ayuda. No lo vemos así, solo vemos el dolor que nos duele, nos molesta, no quisiéramos estar en esta situación. Pero la verdad es de que Él algo está haciendo, es su obra, y solo lo que hay que hacer es solo decirle sí. ¿No? Y quizás todos le digan no, pero yo voy contracorriente y yo te digo que sí. Amén. Ahora en Efesios 4, el versículo 30, Efesios 4:30 dice así. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis, en algunas versiones dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué significa este versículo? Significa de que no le diga que no a Dios. Entristecer o contristar es resistirse. Resistir, decirle no, ahora no. ¿Y cuántas veces Dios nos ha llamado y hemos dicho no? Yo me acuerdo, antes de convertirme, me acuerdo que había una persona que me hablaba del Señor por muchos años. Sí era pequeña, pero yo sentía que había un camino a seguir. Y sentía la voz de Dios. Y después cuando ya me convertí, le decía, Señor, tú eras hablándome a mí. Tú eras el que me estaba convenciendo para que yo te siga, para que yo te ame. Y pasó el tiempo y el momento que más el Señor sabía cuándo se reveló a mi vida y realmente fue lo mejor. Pero a veces pasamos años rechazando a Cristo, diciendo que no a sus planes, o ya lo conocemos y Él quiere hacer algo y nos ponemos tercos y decimos no todavía, no ahora, no estoy listo. O cualquier excusa que podamos tener. Y no se trata de compararnos entre nosotros, decir quién es más entregado y quién no, porque cada persona es distinta. No puede haber comparación entre una u otra persona. Pero lo que sí es de que todos nosotros en algún momento le hemos dicho no y hemos rechazado su invitación. Y este es el tiempo en que dejemos que Él atraiga nuestra vida y solo le digamos sí. Sí, Jesús, hago como tú quieras, no como yo quiera. Yo te digo hoy que sí, te abro mi corazón para que tú cambies mi vida. Amén. La segunda idea que hablábamos, ¿no? Es que el camino del Señor es contracorriente. En Hechos 5, versículo 40, vamos a ver acá una persona. Hechos 5, versículo 40. Saulo, ¿no? Dice el versículo 40, Hechos 5. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran.
Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41. Mucha atención. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando se levantó, la iglesia fue fundada, se desató una persecución, ¿no? Todos los apóstoles fueron llamados, ¿no? por los gobernantes de ese tiempo. Los azotaron. Yo no sé si tú te imaginas recibir azotes. Va en contra de todos los lineamientos de derechos humanos que pueda haber, que puede existir, pero en ese tiempo era algo legal. Y después les ordenaron que nunca más hablen de Jesús y los ponen en libertad. Y ahora estos apóstoles, no, después de que salen de esa situación difícil, dice que lo hacen con alegría, ¿no? Imagínense, con alegría, porque estaban tan felices de haber sido considerados dignos de sufrir en el nombre del Señor. Yo no sé cuántos quizás estaríamos felices de eso, ¿no? Pero ellos estaban contracorriente, de decir, ¿saben qué? Me han pegado, sí, me han lastimado tanto la espalda, pero esto es una muestra que soy digno ante Dios. O sea, estaban no como locos, no como decía el brother en la palabra que nos soltó. Locos, ¿quiénes son estas personas? El punto es que nuestra fe tiene que ser de tal devoción de Dios que cuando leamos esto, en vez de decir, ay no, qué barbaridad, ¿cómo pues? No, sino digamos, Señor, amén. Yo quisiera tener esto. Y personas que no estiman las cosas de este mundo como más valiosas que buscar y servir a Dios. Amén. Ahora sí vamos a ver esta persona en Hechos 8. Hechos 8. Tres capítulos más adelante, Hechos 8. Vamos a leer desde el 1. Y vamos a ver cómo era esta persona, que es Saulo. Versículo 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era uno de los que el Señor, que se había convertido en ese tiempo, seguía al Señor, se movía en milagros, en señales, en prodigios. Y además, no solamente se movía en señales, en milagros, sino que era uno de los que estaba ahí firme predicando el Evangelio. Entonces, como Esteban tenía tanta influencia, lo cierto es de que lo llaman y lo iban a matar, ¿no? Y dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo en total de acuerdo con ese asesinato. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por la región de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ese era Saulo, ¿no? Que iba en contra. Decía, no, ellos están mal. Recuerda que Saulo, él era un judío ortodoxo, incluso de una de las ramas de los judíos más radicales. Entonces, él perseguía a la iglesia y él pensaba que lo hacía bien por Dios. Entonces, Saulo dice que iba de casa en casa, no tenía misericordia ni de las mujeres, sino que sacaba tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, vemos quizás a un hombre completamente que rechazaba a Cristo.
Incluso cuando tú estudias la validez de la Biblia, hay 5 aspectos, ¿no? Que algún ratito los vamos a hablar con mayor amplitud en algún momento, ¿no? De por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si tú estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que dice es cierto. Y eso no hay contradicción alguna. Uno de esos puntos que te lo menciono sumamente rápido es que hay más de 500 profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. Eso no es casualidad, no puede cumplirse tantas profecías dichas en años anteriores por personas distintas, en contextos distintos, porque el Antiguo Testamento, donde está la mayoría de las profecías, se ha escrito en más de 1000 años. No pudo haber tanta coincidencia. Esas profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Amén. Y no sé, eso sí que nadie lo puede decir que no. Pero otra de las cosas que quizás no se pueden negar es la conversión de los que antes odiaban la iglesia. Y era la conversión radical como la de Saulo. Después, cuando Saulo se convierte, ya en el capítulo 9, tú lo puedes leer en casa, se convierte de una manera gloriosa y ahí se vuelve siervo de Dios. A tal punto que la iglesia, cuando él quiere acercarse, todos le tenían miedo, decían, se está fingiendo, cuidado que nos quieran meter, porque él era conocido por meter a la cárcel a las personas, por haber aprobado el asesinato de Esteban y por hacer miles de barbaridades contra la iglesia del Señor. Pero después se volvió en un hombre que buscaba a Dios. Y hay algo que eso no se puede negar, como una persona con su educación, porque él sabía 5 idiomas, él estaba formado por las mejores escuelas, un judío radical, que no hacía nada contradictorio de lo que él pensaba que era correcto. Como una persona así, después, en un solo encuentro con Jesús, cambia. Y se vuelve siervo de Dios, y el mejor siervo. Todas las cartas que escribió, todo lo que sufrió por Cristo, las iglesias que levantó, eso no se puede explicar, porque no estaban hablando de una persona que era inconstante emocionalmente, que era inconstante en su forma de pensar, de una persona conocida en ese tiempo, que de un día para el otro cambió y lo demostró. Amén. Entonces, es tiempo, y con esto vamos a acabar, de ir en contra de la corriente. A veces nos olvidamos, ¿no? Ahora no les digo que uno tome una actitud religiosa, revolucionaria y que comiences a despreciar a todos los que no siguen al Señor. Eso está completamente mal. O a criticar, ¿no? Porque en realidad, ¿qué nos habla el Señor? Que amemos a todos, que les perdonemos, que digamos, vamos, y guíes a las personas a Cristo, y guíes, y aunque te hagan daño, diles tú, llévalos a Cristo, muéstrales con tu ejemplo. Si te equivocas, pide perdón, Dios te va a respaldar, pero este es el tiempo de realmente ir contra corriente. En Romanos 12, el versículo 2, y con esto vamos a acabar, Romanos 12, 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que realmente deja que el Señor transforme tu manera de pensar contra corriente. Amén. Si quizás todos están odiando, mandando mensajes de odio, actuando mal, tú dices, no, Jesús quiere que yo hable con amor, haga las cosas con amor. Si quizás todos dicen, no voy a servir a Dios, no voy a servir, no voy a acercarme, todos
el entorno de amigos que puedas tener, tú dices, no, yo estoy en contracorrientes porque yo quiero seguir a Dios, entonces voy hacia Él. Amén. Ahora tú me dices, ¿cuál es la recompensa que yo voy a tener por esto? Y yo te digo, no es solamente la vida eterna, es también acá. Él te cambia, incluso dice, si tú has dejado y has perdido mucho, ¿no?, por seguirme a mí, no solo vas a tener recompensa en la vida eterna, sino también acá. Amén. Porque así es nuestro Dios. Y vas a ver su fidelidad en cada una de las áreas. Si tú lees el Salmo 91, dice, por cuanto en mí, está hablando de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto y estaré con Él, dice, en los momentos difíciles. Él me hablará y yo le voy a responder. Entonces deja que el Señor te atraiga. Hoy dile que sí. Amén. Hoy háblale tu corazón. Dile, Señor, solo digo sí. No tengas como una carga pesada todas las veces que dijiste que no, o que rechazaste, o todos los errores que has podido cometer antes. No dejes que la culpa te agarre, porque también la culpa no viene de Dios. Es hoy que tenemos una oportunidad. Es hoy que le vamos a decir que sí a Dios. Amén. Así que pongámonos de pie.